Apreciados y apreciadas estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo video, donde daremos continuación a la temática con la cual trabajamos en el video anterior, en el cual recordaremos, estábamos dando inicio a nuestro tema de este tercer corte que podemos denominar como la probabilidad. Recordemos que en el video anterior estuvimos practicando lo que eran los conceptos fundamentales relacionados a la probabilidad, entre los cuales podíamos llegar a encontrar el concepto de experimento, el concepto de espacio muestral y finalmente el concepto de evento. Debemos tener muy presente que estos tres conceptos serán bases fundamentales con las cuales más adelante entenderemos cómo funciona la probabilidad. Sin embargo, el día de hoy en este video vamos a relacionarnos directamente con otro concepto que también va a ir muy ligado a lo que más adelante trabajaremos con respecto a lo que son las probabilidades. Y este nuevo concepto será lo que conoceremos entonces como las técnicas de conteo. Cuando nosotros hablemos de una técnica de conteo, ¿a qué haremos referencia? Nosotros, por medio de una técnica de conteo, podemos llegar a encontrar el número de resultados experimentales que se encuentran contenidos dentro del espacio muestral. Recordemos que cada vez que nosotros hagamos un experimento, generalmente vamos a obtener varios resultados experimentales y todos esos resultados van a estar contenidos dentro del espacio muestral. Sin embargo, en este caso, ¿cuál será la idea con la cual trabajaremos las técnicas de conteo? Recordaremos que anteriormente nuestro trabajo era diseñar el espacio muestral para obtener cada uno de los resultados experimentales. Sin embargo, en este caso, nosotros lo que vamos a ejecutar será como tal el conteo de todos los resultados experimentales. No nos interesarán cuáles son los resultados, sino más bien cuántos resultados estamos obteniendo. A través de ello, nosotros vamos a responder esta pregunta: ¿cuántos resultados posibles pueden generarse a partir de un experimento, ya sea un experimento simple o un experimento múltiple? En este caso nos vamos a dar cuenta que por medio de las técnicas de conteo, como conoceremos en un video posterior, nos va a servir de mucha ayuda para que determinemos varias probabilidades. De alguna forma u otra también lo podríamos determinar de esta manera: de cuántas formas nosotros podemos realizar una tarea. Nos daremos cuenta que el objetivo de este video es que vamos a trabajar netamente con el apartado numérico, pero sin desligarnos de los conceptos que vimos en el video anterior. Muy bien, conozcamos entonces cuáles serán las técnicas de conteo con las cuales podemos llegar a relacionar el apartado de la probabilidad. Primero, podemos hablar directamente de lo que serán los métodos clásicos, que podemos denominar como el conteo clásico o como el que conocimos en el video anterior, el diagrama de árbol. Si nos damos cuenta, ya sea por conteo clásico o por diagrama de árbol, el objetivo en estos casos por medio de estos métodos es que el conteo lo haríamos uno por uno, es decir, estaríamos contando, bien sean las ramificaciones del diagrama de árbol o bien sea contando uno por uno los resultados que tenemos dentro del espacio muestral. Si bien estas técnicas pueden servirnos de vital importancia cuando nuestro experimento no es tan amplio, resultará y pasa que cuando nosotros tengamos experimentos que nos puedan generar infinitos o incluso millones o incluso hasta miles de resultados experimentales, lo importante está en que estos métodos no nos van a servir de mucha ayuda. Así que por lo tanto, en este video conoceremos cuáles serán los métodos principales con los cuales podemos ejecutar las técnicas de conteo. Y en el primer caso, vamos a hablar entonces de lo que llamaremos como el principio de la suma. Cuando hablamos del principio de la suma, el mismo nombre ya nos estará dando una idea de cuál es el proceso o cuál es la operación aritmética que nosotros podemos ejecutar, que en este caso, como nos damos cuenta, será la suma a través de dos resultados, un resultado llamado m y otro resultado llamado n. Aquí lo principal al momento de hacer uso del principio de la suma es tener en cuenta que el valor de m y n se estarán generando a través de dos tareas, o mejor dicho, de dos experimentos, y en este caso la idea está en que los experimentos van a funcionar de manera independiente. Cuando hablamos que los experimentos funcionarán de manera independiente, es porque podemos decir que uno no depende absolutamente del otro. Cada uno de los experimentos se puede llegar a ejecutar sin la necesidad de trabajar con los resultados obtenidos en el experimento anterior. Entonces, por lo tanto, esto lo podemos ver mucho mejor cuando trabajamos con ciertos casos específicos, como por ejemplo el lanzamiento de una moneda o un dado. Fíjense cómo en este contexto, a través de este ejemplo, nos están diciendo que nuestro experimento principal consiste en que vamos a lanzar o una moneda o un dado. No significa que los dos los vayamos a lanzar, significa que por lo menos uno de los dos debemos hacer el lanzamiento. Así que por lo tanto, podríamos denominar que esta pequeña letra que
está acá, que es la letra O, ya nos está dando un punto de partida para entender de que en este caso el principio de la suma estaría actuando en vigencia, porque la letra O ya nos está reflejando que nosotros o hacemos un lanzamiento de la moneda o hacemos el lanzamiento del dado. No necesariamente tenemos que hacer el lanzamiento de los dos, así que por lo tanto podemos considerar que estos dos experimentos se están ejecutando de forma independiente. Técnicamente lo que haríamos para hacer uso del principio de la suma sería lo siguiente. Primero, vamos a separar nuestra primera parte del experimento, que sería el lanzamiento de la moneda. Luego, la segunda parte del experimento, que sería el lanzamiento del dado, y ahora lo que haríamos por medio de los dos experimentos es encontrar el número de resultados que tendría cada uno de ellos. Por ejemplo, sabemos desde el video anterior que al momento de hacer el lanzamiento de la moneda solamente vamos a obtener dos resultados, el lanzamiento de cara o el lanzamiento de sello. Así que por lo tanto, en este caso colocaremos este número 2. Ahora, para el lanzamiento del dado, también como lo vimos en el video anterior, sabemos que podemos obtener 6 resultados posibles, que irían desde el número 1 hasta el número 6. Podemos observar que en estos momentos a nosotros no nos están interesando cuáles fueron los resultados, nos está interesando cuántos resultados estamos obteniendo de cada experimento. Así que por lo tanto, lo que hacemos simplemente es el planteamiento con respecto al número de resultados que estamos obteniendo de cada una de estas etapas. Ahora, como hemos definido con anterioridad, al momento de que nosotros hemos detectado de que ese experimento sería un experimento por medio de que los valores son independientes, entonces por lo tanto lo que haríamos es sumar los dos valores. Recordemos que el principio de la suma se basa en que estos dos experimentos son independientes al momento de que no necesariamente debemos hacer los dos al mismo tiempo. Y si hacemos la suma de estos resultados, entonces el valor final nos dará como valor el número 8. A partir de acá estaríamos entendiendo que para poder llevar a cabo el lanzamiento de una moneda o de un dado, vamos a obtener 8 resultados en total. No nos interesa cuáles son los resultados, sino que nos interesa cuántos resultados obtuvimos. A través de esto podemos trabajar con ejemplos mucho más interesantes como este que vemos en pantalla. Nos están diciendo que para viajar de un lugar a otro, que en este caso puede ser de Bogotá a Cartagena, podemos tomar 6 aviones, 7 buses o 5 vehículos particulares. La pregunta es, ¿de cuántas formas se puede viajar desde Bogotá a Cartagena? Entonces, para esto ya sabemos que nuestra primera parte será separar nuestro experimento en las 3 etapas que nos están brindando, que en este caso sería viajar por avión, viajar por bus o viajar en vehículo particular. En este caso, las opciones que nos están brindando es que tenemos 6 opciones para viajar en avión, tenemos 7 formas para viajar en bus o también tenemos 5 formas de viajar en vehículo particular. Si nos ponemos a pensar detalladamente, aquí podemos decir también que estaríamos aplicando el principio de la suma. ¿Por qué? Porque cada una de estas etapas está funcionando de manera independiente, en el sentido de, por ejemplo, si yo voy a viajar en avión, no necesariamente tengo que viajar en bus o en vehículo particular, o caso contrario, si yo viajo en bus, no tengo que viajar en avión o en vehículo particular, o el último caso, si yo viajo en vehículo particular, no hay necesidad de que yo viaje en avión o que viaje en bus. Lo importante en este caso es que, como nos damos cuenta, podemos llegar a trabajar este experimento por medio de ciertas etapas y por lo tanto lo que estaríamos obteniendo es lo que llamamos nuevamente como el principio de la suma. Así que por lo tanto veremos cómo funcionará el principio de la suma a través de un ejemplo más realista y por lo tanto el resultado final nos daría 18. En pocas palabras, la respuesta definitiva será que podemos viajar de 18 formas desde Bogotá hasta Cartagena, donde nuevamente estamos detallando que no nos interesará cuáles serán esas formas, solamente nos está interesando cuántas formas tenemos disponibles para poder realizar ese viaje. Entonces, por lo tanto, recordemos que a través del principio de la suma, técnicamente podemos hacer una separación por medio de las etapas a través de que cada una de ellas se ejecutará de forma independiente. Muy bien. Por medio de esta teoría, técnicamente podemos entender que el siguiente principio con el cual vamos a trabajar las técnicas de conteo va muy relacionado a este apartado, pero ya en este caso vamos a mencionar que las etapas no serán independientes, sino que van a ser totalmente dependientes. Y esto es lo que vamos a denominar entonces como el principio de la multiplicación. Técnicamente, como nos menciona el nombre, lo que vamos a ejecutar en este proceso es una multiplicación entre el número de resultados m y
y el número de resultados n. Pero como hemos comentado con anterioridad, lo que haremos en el principio de la multiplicación es una dependencia de lo que pasa entre cada una de las etapas. Podemos decir que la primera etapa depende de la segunda y la segunda etapa depende de la primera. En ese orden de ideas, por ejemplo, podríamos trabajar con un caso similar al que vimos anteriormente, el lanzamiento de una moneda y un dado, donde a diferencia del ejemplo anterior en el cual hicimos uso del principio de la suma, ya no tenemos una letra O que nos relacione que podemos hacer un experimento u otro. En este caso, lo que nos está diciendo es que tenemos que ejecutar tanto el lanzamiento de la moneda como el lanzamiento del dado. En ese orden de ideas, la letra I podría ser un indicativo de que vamos a hacer uso del principio de la multiplicación. Y tal cual, como hemos dicho antes, planteamos entonces cada una de nuestras etapas. El lanzamiento de la moneda sabemos que nos va a dar 2 resultados. El lanzamiento del dado sabemos que nos va a dar 6 resultados y al detectar que obligatoriamente tenemos que hacer el lanzamiento de ambas, y es decir, que la moneda depende del dado y que el dado depende de la moneda, entonces por lo tanto haremos uso del principio de la multiplicación, donde llevando a cabo esa multiplicación, el resultado nos daría como valor el número 12, es decir, tendríamos 12 resultados posibles al momento de lanzar tanto la moneda como el dado. Entonces, a través del principio de la multiplicación, también podemos detectar ciertos casos particulares y mucho más específicos como este que vemos en pantalla. Por ejemplo, podemos utilizar un personaje ficticio que puede ser nuestra compañera Ana, donde nos dice que posee en su armario 5 camisetas, 6 pantalones y 4 zapatos. Nos está preguntando de cuántas formas distintas se puede vestir Ana. Nuevamente, como sabemos, este experimento lo podemos separar en etapas. Una etapa, por ejemplo, sería el número de camisetas, otra etapa sería el número de pantalones y finalmente la última etapa sería el número de zapatos, donde los resultados para cada uno de ellos básicamente ya nos los da el contexto del ejercicio. Ahora, ¿cómo podemos hacer el análisis para poder detectar de que en este caso haríamos uso del principio de la multiplicación? Si nuevamente nos damos cuenta, la letra I va a ser de vital importancia para que nosotros consideremos de que en este caso el principio de la multiplicación sería lo ideal, pero si nuevamente lo vemos de forma lógica, en este caso Ana sería muy improbable que de pronto solamente utilizara camiseta y pantalón y no utilizara zapato. Técnicamente podríamos decir que las camisetas dependen de los pantalones dependen de los zapatos dependen de los pantalones y así consecutivamente. Es decir, hay una dependencia de cada una de las etapas para que de esa manera consideremos de que en el principio de la multiplicación nuevamente existirá esa dependencia entre cada una de estas etapas. Por lo tanto, el resultado final nos daría como valor el número 120, lo cual significa entonces que dando respuesta a la pregunta, Ana se puede vestir de 120 formas distintas. No nos interesa de momento saber cuáles son las camisetas, cuáles son los pantalones o cuáles son los zapatos. Lo que realmente nos interesa es saber cuál era el número o cuánto era el número que podíamos llegar a obtener a través de cada una de estas etapas. Por lo tanto, estudiantes, la idea está en que a través de este video quiero que participemos en el foro del mismo y de esa manera coloquemos ciertos ejemplos en los cuales podemos utilizar estos dos principios. Por ejemplo, podemos colocar un caso para el principio de la suma y otro caso para el principio de la multiplicación. Puede ser algo muy básico como lo que vimos aquí en pantalla por medio de los ejemplos que denotamos anteriormente, o puede ser algo mucho más específico relacionado de pronto a su vida cotidiana o a su vida laboral. Lo importante es que participemos en el foro para que de esa manera entendamos cómo ha funcionado tanto el principio de la suma como el principio de la multiplicación. Sin más, estudiantes, dejaremos este video hasta acá y en una segunda parte continuaremos entonces con las demás técnicas de conteo con las cuales también podemos hacer casos muy interesantes como los que acabamos de realizar en el principio de la suma y el principio de la multiplicación. Estudiantes, hasta un próximo video.